fuerzas, sobre todo las fuerzas espirituales. ¿Cuánto lo creen? Porque para nadie es un secreto, como dice Pamela, que lo que nos ha tocado enfrentar en este tiempo es un privilegio, porque nos tocó a nosotros. Yo me imagino a los apóstoles de Jesucristo deseosos de estar en este momento, y a ti y a mí nos tocó el privilegio de estar en este pleno siglo XXI. ¿Cuánto lo creen? Yo diría que ellos quisieran estar, pero yo quiero que tú sepas que tú estés en este tiempo es un plan divino. ¿Alguien lo cree? Es un propósito eterno que tú estés aquí. Para este tiempo te escogió Dios. Así que si tú no pensabas que tú eres especial, yo quiero que tú sepas que tú eres especial. Amén. Aleluya. ¿Alguien está aquí conmigo? Usted es especial para Dios y que nadie le diga lo contrario. Especial para este tiempo, especial para este momento. Miren, hay algo que yo he estado predicando en estos días y quiero compartirlo con ustedes. Una palabra que nos va a llevar a nosotros a una dimensión tremenda, a una dimensión más profunda, entendiendo algunas cosas que debemos de saber. Nos va a permitir a nosotros de manera específica vivir de otra forma y de otra manera. Yo quiero hablar acerca de conociendo las razones de por qué el enemigo nos aborrece. Conociendo las razones. Y yo tengo aquí razones puntuales y razones espirituales de alto nivel. Y yo quiero que usted me preste atención en esta palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Si usted quiere puede buscarlo conmigo. Libro de Lucas, capítulo 19. Jesús hablando en casa de Zaqueo. ¿Cuántos se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, aquel hombre de estatura baja que tuvo que subirse a un árbol para poder ver al maestro. ¿Alguien está aquí conmigo? Y yo diría que también la multitud no ayudaba, en la cual él no podía ver específicamente al maestro. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Lucas 19:9: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y dice el versículo 10 de Lucas 19: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La Reina Valera dice: lo que se había perdido. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es plenitud. No hay forma de nosotros salir de tu palabra. Por tu palabra estamos de pie. Y yo te pido, Dios, que tú nos bendigas en esta mañana. Que tu Santo Espíritu, como siempre te pido, Maestro, me ayude a glorificar. Que no sean mis palabras, sino tus palabras. Tú sabes que soy varón frágil, propenso a fallar, pero por la gracia derramada en la cruz del Calvario, hoy hemos sido dignificados, y poder estar aquí, Señor, es un honor, una honra poder hablar de ti. Señor, quita todo lo que sirva de impedimento, que no sean mis emociones, ni mis sentimientos, ni mis pensamientos, sino tus pensamientos, tu palabra, la que tú quieres traer, Señor, en esta mañana a esta congregación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjense, yo quiero hablarles acerca de algo que se había perdido, o más bien, alguien que se había perdido allá en el cielo. Digan conmigo, en el cielo. Vamos a hablar un poquito acerca de antes de la creación, que es de manera asombrosa hablar, o es asombroso hablar acerca de los misterios del cielo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, haciendo una comparación con el rey de Tiro, podemos describir a un ángel protector que
querubín protector, para ser específico, quien estaba encargado de la adoración. ¿De qué estaba encargado? Él estaba encargado de la adoración. Por tal razón se le dio una autoridad, vamos a decirlo así, una función por encima de toda la creación de Dios en ese momento. Se le dio un alto honor. Y dice la palabra de Dios, como usted lee la palabra de Dios en Ezequiel 28, que si usted quiere puede ir conmigo a Ezequiel 28 y ver aquellas cosas que Dios había puesto en él. Ezequiel 28, versículo 14, haciendo una comparación con el rey de Tiro. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo tiene? Dice, oiga lo que dice. Vamos a leer la Reina Valera 1960. Dice, oiga lo que dice. Vamos a leer el versículo 13 para tratar el contexto. Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí hace una lista bien grande acerca de todo lo que le caracterizaba. El versículo 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Oiga lo que dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ya conmigo, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Por eso yo saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza delante de todos los ojos de la tierra. Usted está viendo acá el esplendor que tenía este ángel. No era cualquier ángel, alguien está conmigo. Pero algo que me sorprende es que Dios lo hizo más hermoso que todos los ángeles. Alguien está aquí conmigo. Usted se ha preguntado por qué Dios lo hizo más hermoso. Ese es otro mensaje. Predicar solamente de eso, de por qué Dios lo hizo más hermoso, es otro mensaje. Pero yo sí te puedo decir que Dios sí tuvo una razón por el cual Dios le dio ciertas virtudes a él que a otros ángeles no le dio. Ahora yo te puedo decir que él se llenó de orgullo a causa de su hermosura, a causa de su esplendor. Imagínense, conocido como ángel de luz, conocido como Lucifer, conocido como Luzbel. ¿Cuántos han escuchado historias acerca de Lucifer? ¿Verdad que sí? Ángel de luz, un ángel de luz, no era oscuro, era un ángel de luz. ¿Alguien entiende eso? A causa de tu esplendor, dice la palabra de Dios, te llenaste de maldad. O sea, su corazón se contaminó por toda su belleza. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero dice la palabra de Dios que no solamente eso, sino que él hizo algo terrible. ¿Usted sabe qué fue lo que él hizo? Quiso ser como Dios. Dice Isaías 14, vayan conmigo a Isaías 14. Te estoy dando un contexto antes de entrarte al mensaje. Isaías 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón,
Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Está dando las ubicaciones donde estaba Dios. Ahí está diciendo dónde se encontraba Dios. Y dice él en el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Alguien está entendiendo la iniquidad, el deseo, la maldad, el deseo egoísta de Lucifer en ese momento? Quería ser semejante al Altísimo en su posesión de darle adoración a Dios, de reconocerlo como a Dios. Él se cansó de ese asunto. ¿Alguien está aquí conmigo? Se cansó de ese asunto y dijo: ya yo no quiero dar, yo quiero recibir. ¿Alguien está aquí conmigo? Y dijo: yo quiero ser como el Altísimo. Yo quiero ser altísimo también. Eso es lo que él está diciendo. ¿Alguien viene acá conmigo? Entonces, no solamente él quiso ser semejante al Altísimo, sino que él hizo contrataciones. Diga conmigo: hizo contrataciones, negociaciones. Él le dijo: mira, vamos a levantarnos en contra de Dios, vamos a hacer un asunto aquí y yo voy a ser el próximo. Eso es lo que le está diciendo. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que consigo arrastró una tercera parte de las estrellas, refiriéndose a los ángeles, es decir, una tercera parte de los ángeles aproximadamente. Estamos hablando de un 30%, 33% de los ángeles, millones, miles de ángeles. ¿Alguien está conmigo? Que sirven a Dios, Él se llevó consigo. ¿Alguien viene acá conmigo? Que a esos ángeles se les llamó posteriormente, si cayeron, ángeles caídos, ¿sí o no? O se les llamó demonios. Usted está viendo ya cómo va creciendo el imperio de Lucifer. Ya no es algo pequeño, ya no es él solo, sino que ya él tiene aliados y tiene ya un ejército para levantarse en contra de Dios. Pero, Señor, hay que ser bruto. ¿Sí o no? Aquí entre nosotros hay que ser bruto para usted levantarse en contra del Creador. ¿Alguien está conmigo? ¿Cómo tú te vas a levantar en contra de alguien que te creó? Pero no solamente eso, se le olvidó que Dios lo sabe todo. Se le olvidó que Dios sabe los pensamientos y los deseos. Eso es lo que hace la maldad y la iniquidad. Cega, diga conmigo, cega. También nos hace estar sordos, porque no podemos escuchar ni ver, ni entender la magnitud. ¿Cómo es que él se le olvidó que Dios lo sabe todo? Entonces la primera pregunta que yo te voy a hacer: ¿por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué Dios no detiene a Lucifer en contra de este plan que él está haciendo? Porque él sabía lo que estaba pasando. Es como nosotros, que Dios sabe nuestros pensamientos y los sentimientos. Y Dios muchas veces, Dios no detiene a nosotros. Porque la justicia de Dios, para que sea justicia, Él tiene que dejar que las cosas sucedan. Porque si Él hace las cosas antes de que las cosas ocurran, entonces Dios es un Dios injusto. ¿No lo creen? Entonces, Dios permitió que Lucifer hiciera todo eso por una razón y un motivo. ¿Cuántos quieren saber esa razón y ese motivo? Yo quiero ver gente motivada. Si no, yo dejo el mensaje hasta aquí y me voy. ¿Cuántos están preparados para lo que viene a partir de ahora? Fíjense, ya no ahora que yo conozco toda la idiosincrasia, imagínense. La gente no habla mucho de esto, la Biblia no habla mucho de esto, pero entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron muchas cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero dice en el versículo 2: la tierra estaba desordenada y vacía. Usted no se encuentra extraño eso, que todo está bien en el primer pasaje, y en el segundo pasaje desorden catastrófico. No, eso no está bien. Hay algo pasó entre el pasaje 1 y el pasaje 2. Entre ese interludio intermedio, ahí pasó algo. Pudieron haber pasado millones de años, miles de millones de años, porque no había tiempo. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero dice la Biblia que en Edén te puso. ¿Dónde fue que lo puso? O sea, que él estaba en Edén. Ojo, no como serpiente. Porque ahí no dice que estaba en Edén como serpiente, ¿o sí?
Dice que en Edén estuviste, te puse en Edén, y le describe la vestimenta que tenía en Edén. Ojo con esto. Por eso le dije que este mensaje es profundo y que tiene varias partes. Y le estoy diciendo con esto es que Dios lo puso en este planeta para que Él gobernara este planeta. Porque Jesús mismo lo dijo: Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Por qué Él le dijo que eres el príncipe de este mundo? ¿Alguien me está escuchando aquí en esta hora? Porque a Él se le dio a este planeta para que lo dirigiera y lo gobernara. Pero Él no quiso. Él dijo: yo no quiero este asunto, yo quiero ser como Dios. ¿Alguien está entendiendo el asunto? No, todavía no hay gente que no lo está entendiendo todavía. Entonces Él quería ser como Dios, y Jesús dijo: eres el príncipe de este mundo, el cual no tiene parte conmigo. Él es el príncipe, pero yo soy, Jesús le digo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un príncipe no está por encima del rey. ¿Alguien me está escuchando? Está por debajo del rey. Es decir, Satanás está por debajo. Él es el príncipe de este mundo. Él tiene control sobre este sistema. Pero usted va a ver que estamos empezando el mensaje. ¿Cuántos quieren que sigamos? Pero dice la palabra de Dios: lo vi caer como rayo, dijo Jesús. ¿Cómo fue que dijo? Dice la palabra de Dios que Él subió, pero el Señor lo destronó. Él estaba en un lugar y Él subió. Es decir, Él estaba en un lugar, véase la tierra, y Él fue a un lugar a hablar con Dios. Él tenía acceso con Dios. Si usted lee otras versiones, usted se va a dar cuenta que Él tenía un lugar donde Él podía hablar con Dios libremente. Tenía acceso. Y por eso digo: yo voy a subir al santo monte de Dios y voy a echar una conversación con Él. Entonces, cuando Él sube, el Señor lo destrona. ¿Alguien me está escuchando? Cuando Él sube, Dios lo destrona. Y dice la Biblia: con su caída estremeció las naciones. Con su caída yo puedo argumentar y decir que Él destruyó todo lo que estaba creado. Su caída desordenó todo lo que estaba creado. ¿Alguien está aquí conmigo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces entra el pasaje 2. ¿Alguien me está escuchando? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque Él mismo había causado el desorden. Y Él mismo había hecho que todo lo que estaba lleno fuera vaciado. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Entonces, las criaturas que estaban creadas en ese momento, lo que había sido creado era ser animales, porque existieron los animales. ¿Cuáles animales existieron en ese momento? Los dinosaurios. ¿Y por qué hay fósiles de los dinosaurios? ¿Y en qué momento tuvieron los dinosaurios? ¿Cuál fue el momento y la época donde ellos tuvieron? Millones de años. Cuando sacan un fósil, los paleontólogos estudian los fósiles. Cuando sacan ese fósil y miden la edad que tiene, dicen millones de años, pero acá la humanidad tiene 7.000 años, ¿cómo es que tiene millones? ¿Alguien me está escuchando lo que estoy tratando de enseñar en esta hora? ¿Alguien entiende la historia antes de manera que Él desordenó lo que Dios había creado? Pero cuando Dios inicia el plan perfecto, el plano de la creación, Él decide ordenar. Por eso que usted ve que en el pasaje 3, pasaje 4, el Señor dice: descúbrase los secos. El Señor dice: aparezca esto, hágase esto. Y empezó a ordenar todo. Pero dice el Señor que esta vez lo hace con condiciones ahora distintas, diferentes a las que Él había creado en un principio. Pero todo con un propósito. Así que tenemos a esas razones que debemos reconocer, sobre el cual el enemigo nos aborrece. Razón número 1. Diga conmigo: razón número 1. Dios nos colocó en el mismo lugar que le correspondía a Satanás. El Señor reprende. Nos coloca en el mismo lugar, no uno diferente, sino en el mismo lugar. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, verlo de esta manera, y luego estaba el querubín protector. Dios lo quitó y nos puso a nosotros. ¿Alguien entiende eso?
O sea, nos puso a nosotros, ¿para qué? Para que sirviésemos de vehículo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos busca a nosotros. Algo se desapareció, algo fue quitado de su posición y Dios nos pone a nosotros. Pero oiga, ¿con cuáles condiciones nos pone a nosotros? Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Dice la razón número 2 por la cual el enemigo nos aborrece, es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Alguien entiende eso? ¿No era algo que él quería? Ser igual a Dios, ser semejante, subiré al santo monte de Dios, seré semejante. Entonces, eso pica, ¿sí o no? ¿Pica o no pica? Que a ti no te den algo y que a otros sí. Pica, ¿verdad? Entonces, cuando él ve que Dios crea al hombre, y no solamente lo crea a su imagen y semejanza, sino que le da otro poder que él no tiene. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos espíritu y sopló el espíritu sobre nosotros. ¿Usted sabe que los ángeles no tienen espíritu como nosotros? Tremendo, tremendo, tremendo. Aquí alguien tiene que venir a escuchar lo que estoy diciendo. ¿Por qué Dios pone en nosotros espíritu? Porque Dios quería establecer ese vínculo. Dios quería establecer esa relación con el hombre, esa conexión con el hombre, diferente a los ángeles. Usted sabe que cuando Dios crea al hombre y le da espíritu, el hombre pensaba y Dios pensaba. El hombre era uno con Dios. El hombre sentía y Dios sentía. Dios sentía y el hombre sentía. Porque su espíritu estaba conectado ante Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy tratando de decir? Por eso es que hoy en día, cuando nuestro espíritu se conecta con Dios, Dios siente y yo siento. Yo siento y Dios siente. Yo pienso y Dios piensa. Dios piensa y yo pienso. Pero eso es porque mi espíritu está conectado ante Dios. Por ende, esto nos da otra superioridad y otro nivel. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Por encima del que Dios le dio a los ángeles, por encima en este caso al que Dios le dio a los ángeles. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4: tales adoradores el Padre busca, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Alguien me está escuchando? Entonces ese adorador ya no solamente va a adorar a Dios con la razón y con el entendimiento que debe hacerlo, sino que ahora lo va a hacer mediante la convicción espiritual. Por ende, solo los que lo hacen en espíritu pueden adorar. Solo los que pueden hacerlo mediante el espíritu pueden servirle. Nadie puede servir a Dios en su carne. Nadie puede servir a Dios en su alma. Si servimos a Dios es en el espíritu. Y si le adoramos es en espíritu. Den un fuerte aplauso al Señor. Razón número 3. Usted sabía que hay una pregunta que surge en nosotros. ¿Por qué Dios no perdonó a Lucifer? ¿Por qué Dios no lo perdonó? ¿Qué levantamiento fue este que Dios no lo pudo perdonar? ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¿Alguien se ha preguntado por qué Dios no lo perdonó? Yo me lo pregunté. ¿Alguien se ha preguntado por qué Dios no lo perdonó? Ahora, mi pregunta es: ¿usted se lo pregunta ahora? Oh, tremendo, tremendo. Fíjense que una de las razones por las cuales Dios no lo perdonó, porque yo creo que la gente motivada. ¿Quieren saberlo, sí o no? Todos están callados y serios. Yo paso a la otra razón. ¿Quieren saberlo, sí o no? Una de las razones por las cuales Dios no nos perdonó es porque en el lugar donde Él fue puesto en la eternidad. Díganlo conmigo, la eternidad. La eternidad es aquello que no se le conoce principio ni final. Nosotros escuchamos a menudo aquí en las iglesias hablar acerca de la eternidad. Cuando escuchamos sobre la eternidad decimos que esto es para siempre, por siempre, que esto no tiene un parámetro de medida. No tiene eso pasó en tal tiempo. El tiempo es un parámetro de medida. ¿Alguien sabía eso? Por el tiempo nosotros medimos lo que ocurrió, los acontecimientos, pero la eternidad no. La eternidad es un presente continuo. Es un presente que no deja de ser. Imagínense un presente que no deja de ser. A diferencia del presente nuestro,
que es un presente que dejó de ser, un presente que pasa rápido, ya es un instante y ya quedó en el pasado, quedó todo registrado en la memoria. ¿Cuántos ya sabían que yo empecé a predicar hace rato? Tengo rato aquí predicando, unos 15 minutos. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya hace rato que ya se quedó en el pasado. Ahora usted se imagina la eternidad. La eternidad es un presente que no deja de ser. Es como que se frenara el tiempo. Alguien veía esa serie donde había un personaje que tenía un reloj y él paraba el tiempo. ¿Alguien vio eso? Era como para allá de Europa. A mí se me olvidó el nombre de esa serie. Y él, como tenía que resolver algo, él paraba el tiempo, ¿no? Y agilizaba. Entonces, imagínense, la eternidad es un tiempo que está frisado. ¿Alguien ya lo puede imaginar? Alguien ya más o menos entiende lo que es la eternidad. Pero también la eternidad es un espacio. ¿Alguien está aquí conmigo? La eternidad es un espacio donde Dios habita. Y ese espacio, por así decirlo, es infinito. ¿Cuántos sabían que el espacio exterior, es decir, el universo, es grande? Es grande, ¿sí o no? Es tan grande que para poder atravesarlo hay que montarse en un aparato que viaje a la velocidad de la luz, que por cierto no existe todavía un aparato que viaje a la velocidad de la luz. Cuando te dicen que tal planeta está a 7 años luz, ¿tú sabes qué quiere decir eso? Lo que te trato de decir es que ese planeta se encuentra a 7 años viajando a la velocidad de la luz. Que para poder llegar a ese planeta tenemos que durar 7 años de nuestra vida. ¿Alguien entendió? Viajando a la velocidad de la luz. Todavía no ha sido creado un combustible. ¿Alguien me está escuchando? Que dure 7 años viajando a la velocidad de la luz. Por ende, tampoco existe una máquina que viaje. Ahora, hasta el momento, existen aparatos que viajan a la velocidad, es decir, vehículos aéreos que viajan a la velocidad del sonido y un chin más. ¿Alguien está aquí conmigo? Que le llaman Mach. Y hasta ahora lo máximo que se ha llegado es 12 Mach. Es decir, 12 veces la velocidad del sonido. Eso es rápido. Si usted cree que eso es rápido, vea la película de Tom Cruise, una de las últimas que hizo, que ahí muestra Maverick a qué velocidad él se mueve en ese avión. Eso es viajar a la velocidad del sonido. Imagínense, la velocidad del sonido es tan fuerte que el cuerpo no la puede resistir, tiene que prepararse para eso, condicionarse. Imagínense la velocidad de la luz. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien puede entender la dimensión de lo que yo voy a decir ahora? Ahora, el espacio es eso delante de Dios. Pero fíjense que el espacio es grande, pero dice la ciencia que ya han aparecido más galaxias, que no solamente está la galaxia de nosotros, sino que hay más galaxias paralelas a la de nosotros. Oiga eso. Entonces, toda esa galaxia es eso delante de Dios. ¿Alguien entiende mi punto? La eternidad es, o sea, eso en comparación a la eternidad no es nada. La eternidad, si tú metes el espacio en la eternidad, se desaparece. ¿Alguien está entendiendo lo que es la eternidad? Ahora, escuchen más asombroso. Dios habita la eternidad. Entonces, cuando tú dices, no, que mi problema es grande, ¿alguien me está escuchando en esta hora? No, aquí hay gente que no me está entendiendo todavía. ¿Me va a entender? Cuando tú metes tu problema en la eternidad, ¿qué va a pasar con tu problema? Se desaparece. Entonces, ¿quién es más grande, tu problema o Dios? ¿Alguien le sirve a un Dios eterno en esta hora? Pero oiga la dimensión de esto. Dios es un Dios eterno y todo lo que Dios es eterno. Entonces yo llego a la conclusión y digo, Dios es amor eterno, verdad, justicia, Dios es evangelio, su espíritu es, Él es luz. Todo lo que Dios es eterno, y todo lo que Él dice ser es eterno. ¿Alguien entiende ya lo que es la eternidad? Entonces, por ende, Dios coloca a Satanás o a Lucifer en ese momento en la eternidad. Por eso, todo pecado que se comete en la eternidad es un pecado. Por ende, traerá una justicia. Por ende, traerá un juicio y una condenación. Entonces, el amor eterno de Dios no se puede contradecir. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¿Por qué? Porque Él fue colocado en la eternidad y Dios no puede contradecirse así. ¿Alguien entendió eso? De manera que Dios colocó a Lucifer en la eternidad y él ya recibió su condenación. Por eso dice en Juan capítulo
16, que ya el enemigo ha sido juzgado, dice Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá del pecado, de justicia y de juicio. Del pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto ya el príncipe de este mundo, Jesús lo vuelve a decir, príncipe, ha sido juzgado. Diga conmigo, ¿qué fue? Fue juzgado. Satanás ya no puede recibir perdón porque ya él recibió su juicio por la eternidad. La eternidad ya pasó factura. ¿Alguien entendió eso? Ya juzgó, la eternidad lo juzgó a él. Y fue el momento que Dios eligió para probar a todos los ángeles. Los ángeles que están con Dios, ahora mismo sirviéndole y sirviéndonos a nosotros, son fieles servidores. Porque ellos fueron probados. ¿Cuándo fueron probados ellos? Cuando Lucifer no le dijo a ellos, mira, pueden ser ellos. Fueron probados. Y los que están abajo son fieles servidores. Ahora escuche esto lo que le estoy diciendo. Prepárense ahora para lo que viene. Cuando Dios decide crear al hombre, le tuvo que picar a Lucifer. Cuando Dios decide crear al hombre, Dios no lo coloca en la eternidad. Porque Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Porque hay gente que no me está escuchando todavía. Dios sabía que el hombre era. Dios creó al hombre. Y no solamente lo crea para que él fuera un robot, sino que él lo crea para que él tuviera libre pensar, libre sentir y libre decisión. ¿Alguien entiende esto? Pero Dios dice, si yo lo pongo en la eternidad, va a pasar lo mismo. Va a ocurrir lo mismo. Entonces Dios dijo, yo no lo voy a poner en la eternidad, sino que yo voy a crear una esfera diferente en la cual yo lo voy a posicionar. Y dijo, voy a crear el tiempo, cuyo tiempo será distribuido en pasado, presente y futuro. Para que como el hombre, yo sé que me va a fallar en un momento de la historia, también en otro momento de la historia yo voy a escoger ese tiempo para salvarlo y redimirlo. De manera que cuando Dios decide crear el tiempo, entonces Dios crea el arrepentimiento. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Si no existiera el tiempo, tampoco pudiera existir el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el reconocimiento de lo que yo hice, de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo voy a hacer. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? El arrepentimiento es la máquina del tiempo que me permite a mí viajar al pasado y yo poder enmendar aquellas cosas que yo hice, diciéndole al Señor, Señor, reconozco que he fallado y hoy te pido perdón. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Por eso es que cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, Él le dice, tengo una sola cosa contra ti, porque tú amas el hacer la obra de Dios, pero has dejado el primer amor. Y Él le dice, ve a ver dónde fue que tú caíste. O sea, ve allá al momento en la historia cuando tú fallaste y enmienda lo que hiciste, para entonces yo volver a devolverte lo que yo te di. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? De manera que el hombre en un momento de la historia le iba a fallar a Dios, pero en otro tiempo de la historia el Mesías iba a poder venir y salvarnos de nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios que por la fe de Abraham fuimos nosotros alcanzados. De manera que Cristo no solamente murió por los que estaban vivos, sino que murió por los que habían muerto. Él fue a recoger todas esas almas que habían perdido su vida por causa de Él. Por esa razón, todos los que murieron antes de Cristo estaban en el Seol. ¿Ustedes lo sabían eso? Y el Señor fue a recogerlo ahí. Ahí fue que el Señor recogió a David, recogió a Abraham. ¿Alguien entiende eso? Recogió a Abraham. Si recoge a David, recogió toda la generación después de David. Y si recoge a Abraham, recogen todo lo de Abraham. Pero no solamente donde Abraham llegó. ¿Usted sabe dónde llegó Jesús? Alguien tiene que escuchar esto. Él llegó hasta Noé. No, aquí hay gente que no me está escuchando. ¿Dónde llegó? Hasta Noé. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que allá llegó el Espíritu de Cristo. Cuando Noé estaba predicando que, oigan, viene un diluvio. En ese momento, hasta esa fecha, alguien me tiene que escuchar en esta hora. Hasta esa fecha llegó Jesús a salvar
a los que habían escuchado de su palabra. Tremendo, 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 tremendo. Por eso Dios creó el tiempo, pero dice la palabra de Dios, no lo voy a poner en la eternidad, sino que voy a crear el tiempo, y creó el tiempo, pasado, presente y futuro, de manera que cuando Dios crea el tiempo, no es para que el tiempo nos controle a nosotros, sino para que nosotros controlemos el tiempo, no para que el tiempo nos diga a nosotros lo que debemos de hacer, sino para que el tiempo esté bajo nuestros pies, de manera que Dios dijo, no lo voy a poner en la eternidad, sino que lo voy a poner la eternidad en el corazón del hombre. Por eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, todo lo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre, a fin de que el hombre no pudiera entender lo que fue hecho desde el principio hasta el final. Y Dios puso la eternidad. Dígame si esto no causa molestia, si no hace que el enemigo se le hierva la sangre, como decimos nosotros. Esto causa molestia, esto causa que haya levantamiento. Pero yo te voy a decir algo: la eternidad dentro de nosotros tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que multiplicarse. Por eso fue que cuando Jesús le dijeron, Jesús, a quien amas está enfermo y está muriendo, dice la palabra de Dios, refiriéndose a Lázaro, que duró 4 días para ir donde Lázaro, y cuando él llega, ya Lázaro estaba muerto, dando a entender que los impulsos emocionales de Jesús no podían dirigirlo, ni tampoco el tiempo podía presionarlo. Por eso Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Jesús dijo, yo soy la eternidad, y si yo soy la eternidad, yo puedo revivirlo. Aquí hay gente que tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Si ya Dios dijo que te va a bendecir, es que ya tú eres bendito, tú no eres cualquier cosa, porque es que Dios no habla por hablar. Todo lo que Dios dice queda impregnado, queda impreso en el mundo espiritual, queda impreso en la atmósfera. Así que si Dios dijo que te va a bendecir, nadie te puede maldecir. Si Dios dijo que te va a proteger, nada te podrá hacer frente. Ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar, porque Dios te ha dicho, tú eres. Pica o no pica. El enemigo anhelaba la posesión nuestra. ¿Alguien me está escuchando? Sin embargo, por eso se reveló. 4